buenos días nuevamente. Parte de lo que queremos resaltar desde nuestra curul en este debate de oposición política del Pacto Histórico y del Partido Maíz tiene que ver justamente con resaltar dos elementos. Uno, que la discusión sobre manejo de riesgos, sobre lo que se viene con el fenómeno del niño, no está separada de la discusión sobre el cuidado y la atención y el sostenimiento de nuestros ecosistemas estratégicos, de lo que Bogotá tiene como parte de la vida natural que la constituye. Y lo segundo es que nuestros planes no están bien estructurados y no están bien ejecutados, Secretaría de Planeación, y esto es una preocupación grande, y Secretaría de Gobierno, para la ciudad en general. ¿Qué ocurre con nuestros ecosistemas de vida y los planes en marcha? Parte de lo que buscamos mostrar es que se nos viene una nueva ventana de riesgo climático que ya está anunciada, ya está cantada, no es una sorpresa lo que se viene. Seguramente las dimensiones en las que se vendrá siempre tendrán elementos sorpresivos y nuevos, pero sabemos que se viene una ventana de riesgo climático muy alta hacia el tercer semestre del año y no estamos plenamente preparados, ni el componente de infraestructura hídrica ni el componente de protección de ecosistemas, que son los dos componentes que nosotras escogimos para este debate. Queremos hacer justamente este cruce en el cual los temas de seguridad hídrica nos muestran que después de todo este tiempo de riesgo y de advertencias seguimos sin un plan aprobado. El instrumento que lo produce y que está debidamente registrado en el plan de desarrollo y en otros escenarios de la planeación distrital, pues está programado para el 2027, y todas las respuestas que nos llegaron lo afirman con mayor tranquilidad, sabiendo que los fenómenos duros los tendremos justamente en este tercer trimestre en el 2026. Claro, vendrán otros en el 27 y en el 28, pero el instrumento que nos debe ayudar a estar preparados y preparadas para todo esto, pues está registrado para el 2027 y parece que nada tiene la fuerza ni la capacidad de hacerlo acelerar más. Las alertas que no se alertaron y que se reexpidieron tal cual iguales, las pérdidas al alza y cero decisiones de diversificación de mecanismos que nos permitan enfrentar estas situaciones. Y frente a los planes de manejo que vamos a ver ahora más adelante de lo ambiental, ninguno supera el 36% de ejecución a estas alturas del partido. El Cerro de la Conejera, entre varios otros, están en el 0% de ejecución, y 5 ecosistemas que son claves, por ejemplo, para el tema de prevención de incendios forestales, entre otras medidas, como lo veremos en los mismos planes que nos muestra la administración, en los mismos diagnósticos, no tienen ni siquiera un plan adoptado o en construcción, y sin indicador propio para el tema de los cerros ambientales, que siendo un ecosistema estratégico de vida y siendo además un ecosistema que cuenta con medidas como los fallos y demás, pues sigue sin contar con un indicador unificado para poder avanzar. Cada capa de estas dos tiene un respaldo en la otra, y hoy no se gestiona ninguna de las dos en el ritmo y en los tiempos adecuados y necesarios, y ambas se tocan en una misma meta, las 2.800 hectáreas de restauración de cuencas abastecedoras que el plan de desarrollo contiene. Cuando miramos lo que ocurre en este reloj, pues parte de lo que vemos es que, como lo decía al comienzo, pues esto está advertido y el reloj ha ido marcando los tiempos. Ya se sabía y cuándo se sabía, pero aquí la administración distrital parece no estar marcando el ritmo, y es una de nuestras grandes preocupaciones. No es necesariamente que no se esté haciendo nada ni no se reconozca lo que se hace, sino los ritmos, los tiempos y la pertinencia de lo que está ocurriendo. Entre el 11 de abril del 2024 y el 11 de abril del 25 tuvimos de maneras diversas y parciales restricción de servicio de acueducto en Bogotá durante un año completo. En julio del 24, entre el 24, el 25 y el 26, el volumen del sistema Chingaza, si bien va en un buen punto, también es importante, como lo veremos más adelante, que la comparación entre los años anteriores y en el mismo periodo del tiempo nos da casi un 14% menos, lo cual es una preocupación, y la recuperación que se estaba dando pues se ha detenido y se está revirtiendo
y esto es algo que de pronto no se está advirtiendo de la mejor manera. El 7 de marzo del 2025 la empresa Acueducto radica ante la CAR la concesión de reuso del Apetar El Salitre 11 meses después de iniciado el racionamiento. El 8 de junio del 2025 el sismo de 6.5 que hubo en Paratebueno, 3 días después hubo fugas en el tapón del sistema de Chingaza y la intervención se generó hasta octubre. El 16 de abril ocurre algo que nos parece muy importante resaltar de este año, y es que el IDIGER ha expedido una circular 006 y activa a 53 entidades y a 15 sectores. Yo quiero resaltar esto porque es muy importante mostrar, digamos, que estas circulares que ha estado emitiendo el IDIGER dentro del marco de lo que le es posible son bastante completas y le dan a la ciudad una ruta muy importante y creo que esto es importante resaltar con las entidades de control, porque en esas circulares de manera, creo yo, bastante acertada se le asignan indicaciones a cada una de las entidades, y a nosotros nos preocupa mucho detectar en las respuestas de las proposiciones que se han radicado tanto en nuestra bancada como las otras que han radicado otras bancadas, que realmente las entidades pareciesen no tomarse en serio estas circulares. Yo quisiera llamar la atención a las entidades de control para que nos ayuden en esto, porque yo digo, ¿de qué sirve que una entidad como el IDIGER haga el trabajo de advertir, haga el trabajo de más mostrar un plan de prevención posible y de preparación posible, y 3 doritos después, como dicen los jóvenes, pues ver que no existen, pues casi que las entidades no hacen caso a estas advertencias? A mí me parece de verdad como un poco caricaturesco, pero trágico esto, porque sabemos lo que se nos viene, están las advertencias, está la ruta que el distrito podría adoptar, pero no se adopta, y esto es bastante preocupante. No tengo aquí el tiempo para desarrollar cada una de las medidas que plantea el IDIGER, pero sin duda allí están, y vuelvo y digo, preocupa mucho que de pronto las entidades no las estén tomando en serio. Entre el 15 y el 22 de mayo, 7 entidades responden a nuestras proposiciones justamente, y al Consejo en general en diversas proposiciones, y ninguna, oiga bien esto, secretaria de Gobierno y secretaria de Planeación, ninguna menciona el niño ni la existencia de la circular 006, que el IDIGER ya había emitido un mes y pico antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digo que las entidades no lo están tomando en serio. Esto va a un ritmo institucional como si afuera de las instituciones no estuviera ocurriendo nada, como si no tuviéramos unas alertas, unas preocupaciones, unas advertencias, y pues vuelvo y digo, eso creo que llama mucho la atención. Entre el 9 y el 16 de julio, la NOAA emite advertencias del Niño y el IDEAM su predicción climática. Y también es importante aquí mencionar que en julio del 2026 el Ministerio de Vivienda saca un documento en el cual se hace la caracterización de los municipios que están en riesgo. No está allí en la tabla, pero es algo que pudimos indagar e investigar, y en ese documento el Ministerio de Vivienda advierte que el área andina del país junto con el área caribe son las dos con mayores riesgos frente a lo que se viene con el fenómeno del Niño. Lo dice, hace una clasificación de los municipios. Bogotá no está entre los municipios de más alto riesgo, pero sí está en el área que está incluida, identificada como parte de las 2 regiones con mayor riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que Bogotá no esté como un municipio con mayor riesgo, porque claro, Bogotá tiene unas capacidades institucionales y de recursos que muchos de los municipios de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, que son parte también del área andina, no tienen. Pero eso no quiere decir que al ser afectado el ecosistema, la región de la cual Bogotá hace parte, Bogotá no verá, como una de las regiones de mayor riesgo, Bogotá no verá afectadas muchos de los asuntos. Bogotá no depende de su propia agua, el agua llega de la región. La contaminación del aire de Bogotá tiene que ver con los circuitos de aire que están en toda nuestra región. Si la región adyacente a Bogotá se ve absolutamente afectada, pues sin duda parte de lo que ocurrirá es que Bogotá tendrá que responder de manera extraordinaria para subsanar las problemáticas de la relación con la región. Pero eso también parece ser algo que en Bogotá las entidades, exceptuando de pronto el IDIGER, pues no estuvieran dándose cuenta, y eso de verdad es muy preocupante. Yo sí de verdad quisiera que las entidades de control también nos mostraran
cuáles son los seguimientos y las alertas que en esta misma ruta que nosotros hicimos, con las pocas respuestas en detalle que nos llegan, pues yo creo que las entidades de control deben tener esto, digamos, de una manera mucho más detallada, y sí nos gustaría poderlo conocer por medio de un derecho de petición verbal. Ahora, el plan llegaría hasta el 2027, que nuevamente digo, claro, yo sé que cuando uno planea, uno le pone un plazo a las cosas, pero también el ritmo de la vida debe permitir que la institucionalidad fluya al ritmo de esa misma vida, ¿cierto? No puede ser que la vida nos alerta una serie de cosas y nosotros digamos, no, yo tengo esto pensado para el 2027, en el 2027 se acaba la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la meta Plan Distrital de Desarrollo con Plan de Acción para asegurar la expansión del sistema de abastecimiento fue planteada desde el año 1 de la administración, y que durante todo un año, como lo recordamos ahora, tuvimos una restricción del agua, la administración siguió diciendo que es hasta el 2027 que va a tener algún tipo de manera nueva de decirnos cómo la ciudad asume el tema del abastecimiento. 0 pesos 2024, 0 2025, 0 2026, 5.299 millones para el año 2027. Nos contesta la empresa Acueducto en su respuesta que se espera poder contar con un plan, se espera. Yo creo que eso es preocupante en serio, porque sentimos que las entidades no se alertan con nada de lo que ocurre. La planeación de largo plazo está vencida, mientras tanto, o sea, nos dicen que se cumplirá en 27, pero las demás cosas que ya tendrían que haberse actualizado, pues están vencidas. El plan de maestro de abastecimiento, que fue actualizado 2014-2016, proyecciones sobre el censo DANE del 2018, se preguntó por 10, 20 y 30 años y la respuesta llega a 2035, lo cual pues claramente, teniendo en cuenta que la ventana del fenómeno del Niño, que viene con muchas afectaciones proyectadas, es de octubre 26 a marzo del 2027. La serie que no se muestra en esta visión es justamente que, si bien entre julio de 2025, que lo decía al comienzo, y julio del 2026, hay una disminución, en el 13.8% en comparación con la etapa anterior, frente a lo que nos ocurre con el volumen almacenado del sistema Chingaza en julio. Se nos muestran unos datos en agosto que muestran un buen alce del sistema Chingaza, pero cuando comparamos los ciclos de julio a julio tenemos una disminución del 14%. Y si bien las lluvias últimas han ayudado a subir el volumen, el nivel de Chingaza, la serie no nos está dando buenas proyecciones. Y eso también es una cosa frente a la cual digamos, la empresa Acueducto y el distrito en general deberían estarnos dando pues una ruta, digamos, de soluciones o de proyecciones o de acciones que nos permitan superar este reporte más negativo. Se omite además el mínimo del año, no nos informa a qué nivel descendió el sistema al cierre de la temporada seca de 2026, ni cómo se activó algún tipo de alerta, que más bien nos dice no se activó, lo cual, insisto, vuelve y nos dice, seguimos andando a un ritmo cuando la vida nos está mostrando que requerimos otro ritmo. 6 pilares, 0 decisiones. La estrategia de seguridad hídrica tiene 1.46 millones de dólares de cooperación que ya aparecen ejecutados con fuentes como el Banco Mundial, el BID, Dinamarca, la Unión Europea, la OEA. Pero cuando preguntamos frente a esto, digamos, los resultados en 5 ejes distintos, pues las respuestas son un poco cortas, ¿sí? La modelación de alternativas nos plantean que no hay ninguna decisión de inversión que esté en firme frente a ello. Frente a la búsqueda y manejo de aguas subterráneas, nos plantean que no se ha adoptado una decisión frente a la explotación de acuíferos. En el reuso de agua tratada, ninguna decisión comercial o autorización ambiental está en firme. Aún frente al protocolo de sequías, aún no ha sido adoptado formalmente. Estamos finalizando el mes de agosto. Un mes nos separa de lo que seguía este periodo, digamos, de alerta con el Niño que se viene, y a pesar de esto no tenemos ningún tipo de protocolo adoptado formalmente. La gobernanza del recurso hídrico, ninguna reforma normativa ha sido adoptada, proyectada a la fecha.
nuevamente yo me dirijo a las entidades de control. ¿Esto les parece que es una respuesta seria a un mes de un fenómeno cantado y advertido, pero además con 1.46 millones de dólares que ya aparecen haber sido ejecutados? Seguramente el informe de ejecución está, y seguramente cada una de las actividades en las que se gastó claramente nos dirán chulito, 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 ejecutado bien. Pero la pregunta es, ¿a qué tipo de decisiones nos lleva esta ejecución, esta investigación, estos recursos? Y pues en 5 ejes fundamentales para poder enfrentar la emergencia, según las respuestas propias de las entidades, a ningún lado nos lleva. Ninguna cosa está tomada decisión, ni proyectada, ni modificada, ni reformada, ni preparada. Muy preocupante. La obra no rompe la dependencia. Parte de lo que quisiéramos mostrar aquí tiene que ver con, perdónenme aquí ya, con si las obras en ejecución realmente reducen la vulnerabilidad del sistema. Hay una serie de obras que se están ejecutando y que amplían la capacidad del sistema, pero no reducen su vulnerabilidad. Esta es justamente la conclusión a la que llegamos, y es que si bien las inversiones aumentan la capacidad en componentes ya dependientes de Chingaza, mientras persisten límites de la concesión, pérdidas elevadas y subutilización del sistema sur. Esto lo podemos ver aquí, y entonces ampliamos el sistema dependiente sin corregir su vulnerabilidad. Y la pregunta es si ese tipo de lógica en la actuación de, por ejemplo, definición, ejecución y proyección de obras nos permite estar mejor preparadas y preparados en Bogotá para lo que se nos viene. Y nuestra preocupación y respuesta, análisis, es que no, ¿cierto? Quisiéramos que las respuestas de las entidades nos ayudaran a comprenderlo, pero lo que hemos podido analizar es que no. Siguiente. Buscamos en esta otra diapositiva mirar también qué ocurre con este bloque de lo que solemos llamar genéricamente lo ambiental, que realmente es la vida natural de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y esta vida natural de nuestros ecosistemas requiere y tiene proyectadas en el plan de desarrollo además una serie de medidas, una serie de metas, y nuestros ecosistemas estratégicos de vida requieren un tipo de protección para mejor conservación, pero además un tipo de fortalecimiento. Esto lo hemos dicho en varios debates. Bogotá es una ciudad que no tiene dónde más crecer, pero Bogotá es una ciudad que además sigue vulnerando y afectando sus sistemas de vida, sus ecosistemas claves, ¿cierto? Aquí no está, pero por ejemplo lo que está ocurriendo con el parque Entre Nubes es muy preocupante, porque la falta de control y la falta de la capacidad de esta administración de dar soluciones de vivienda importantes para la gente, pues termina significando que la gente está invadiendo y de controlar las organizaciones criminales que lo promueven. Por lo tanto, ¿qué termina pasando? Pues nuestros ecosistemas se siguen debilitando. Pero aquí escogimos 5 que muy rápidamente ustedes ven aquí en la diapositiva. ¿Qué está pasando con los planes de manejo ambiental? Cerro La Conejera en 0% de avance. Torca Guaymaral, 25% de avance. Cerro Seco, 28% de avance. Santa María del Lago es el más alto con el 36% de avance. Pero el humedal Tingua Azul, humedal Jintiva, la Serranía de Sucre, Sierras de Chicó, Soratama no tienen ni siquiera plan de manejo ambiental. Entonces, ¿qué estamos haciendo del otro lado del juego? ¿Cierto? Que es un poco decir, estamos fortaleciendo nuestros ecosistemas para aumentar nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Bueno, no lo estamos haciendo, no le estamos parando bolas a nuestros ecosistemas de vida. Voy a acelerar porque me quedan, es que no veo cuántos minutos me quedan muy poquitos minutos. Voy a pedirte 3 minuticos por favor para alcanzar a terminar. La autoridad que autoriza no mide. Esto es parte de lo que ocurre también en el eje de lo ambiental. Y cogimos como ejemplo lo que ocurre con la tala de árboles. Aquí están los datos frente a las talas de árboles que tenemos en la ciudad, pero lo que nos preocupa mucho es que la tala de árboles no tiene un seguimiento. Claro, se talan árboles, pero además fíjense la demora que tienen los planes de manejo ambiental, la preparación del tema de abastecimiento hídrico que va a estar lista después de la emergencia en la que seguramente vamos a sufrir mucho también, pero en cambio para los permisos de obras y demás cosas sí tienen muchísima rapidez y muchísima agilidad para, por ejemplo, dar los permisos de las talas de árboles.
Pero ¿qué pasa? Se talan los árboles, pero no tiene la Secretaría de Ambiente un mecanismo y un sistema para medir qué ocurre, cuál es el impacto de estas talas de árboles y de qué manera lo que se reemplaza de árboles nos está permitiendo fortalecer nuestra capacidad ambiental, por ejemplo, en la ciudad. Eso no existe y es muy preocupante. Entonces talamos. Claro, se recibe la plata de compensación, seguramente se siembran árboles, pero ¿cómo esto está ayudándonos a fortalecer nuestros ecosistemas? Esos datos sí no los tiene la institución. La restauración ecológica tiene un 88% de dinero girado, 45% de metafísica en cambio, y vuelvo y digo, no nos muestran ningún tipo de estudios ni seguimiento de impacto. Así que esto está de un lado, reciba la plata, ponga en otro lado, pero ¿qué pasa mientras tanto con el impacto? Pues no lo tenemos claro. Esta bisagra, que son los 2.800 hectáreas que cruzan de restauración que debería haber, que cruzan el tema de manejo ambiental y el tema de seguridad hídrica, solo quiero llamar la atención que nos dice que la metafísica está cumplida en un 100%, pero los recursos girados están en un 13%. Y yo quisiera que nos explicaran las entidades qué pasa con esta diferencia y que las entidades de control también le pusieran la lupa a esto, porque son datos que no nos están cuadrando. Cada plan de estos 5 que mostramos de ecosistemas estratégicos tiene unos riesgos señalados por las mismas entidades, y esto nos llama mucho la atención porque gran parte de los riesgos que se señalan por las mismas entidades tienen que ver con vulneraciones frente al tema forestal y frente al tema de incendios, y a pesar de esto no se adoptan las medidas. Aquí tenemos un ejemplo que me lo voy a saltar, pero tiene que ver con lo que ocurre con el brazo del humedal de Tibabuyes, que es un caso en el cual llevamos, no me lo voy a saltar, 2 años en mesas técnicas, y en 2 años está la plata en Fondiger, y Dijer ha dicho, yo puedo despachar la plata. Nadie la pide para hacer una obra de contención allí y evitar un tema de inundaciones y evitar un tema de altos riesgos. Hemos hecho más o menos 12 mesas técnicas en 2 años, hemos hablado con la Secretaría de Hacienda, la plata está allí, la obra se ha hecho para atrás, y a pesar de esto, ni el acueducto ni la Secretaría de Ambiente ayudan a que esto pueda de verdad avanzar para que una obra se realice. ¿Cómo será con las cosas más grandes? Nadie ha pedido un peso para el fenómeno del Niño, ya lo señalaban mis colegas, no me voy a detener en esto, solo leeré muy rápidamente las conclusiones. 1. La gestión comunitaria del riesgo ya está funcionando, ha mostrado una eficiencia muy alta, pero a Dijer ni siquiera se le entrega la plata para la gestión comunitaria del riesgo. Lo discutimos con el presupuesto del año pasado y no pasa. Necesitamos que nuestras comunidades estén preparadas para la emergencia y no ocurre. Y esto es muy preocupante y necesitamos respaldar y fortalecer la gestión comunitaria del riesgo. 12 años después del fallo del río Bogotá, los problemas estructurales persisten frente al manejo del agua. Las alertas que se han generado frente a toda la vulnerabilidad de fenómenos persisten, y a pesar de esto las decisiones siguen llegando tarde a pesar de las alertas que, por ejemplo, el IDIGER genera. Las medidas adoptadas no cuentan con recursos suficientes y con ejecución pertinente. Los instrumentos de gestión del riesgo están mayoritariamente desactualizados. La seguridad hídrica sigue dependiendo de decisiones aplazadas. 8 de 9 cuencas enfrentan hoy riesgos de desabastecimiento y no vemos cuáles son las medidas específicas para corregir o, digamos, evitar que sea tan fuerte el riesgo en este sentido. El cambio climático ya está presionando las fuentes del agua y tampoco hay medidas estructurales. Sigue sin conectarse los ecosistemas de vida, el riesgo y la prevención en términos de visión de ciudad y de instrumentos de planeación y ejecución, y esto ya es una visión que esta administración decidió tener y así nos fuimos, no va a cambiar. La capacidad de trabajo interinstitucional es absolutamente baja sobre este eje y la coordinación del sistema necesita dientes para poder funcionar. Necesitamos darle más dientes al DIGER para que esto pueda ser corregible, pero mientras tanto el sistema de riesgo de Bogotá no está funcionando bien. Muchas gracias.